Saludos amigas y amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía en esta nueva entrega de Diálogo Jurídico. En el día de hoy quiero compartir con todos ustedes un gran orgullo de que hemos sido reconocidos como profesionales del derecho en una guía que recoge las mejores firmas de abogado a nivel nacional. La revista Mercado, a través de Mercado Net, publica el Best Lawyers Dominican Republic, un libro que sirve de guía para introducir firmas de abogados y profesionales del derecho reconocidos por su trayectoria a nivel nacional. Hemos formado parte de esta guía y de verdad que nos sentimos muy complacidos de haber sido seleccionados para formar parte junto a otros colegas de gran renombre en esta versión de Best Lawyers de la revista Mercado. Muchas gracias, de verdad que nos sentimos muy honrados, somos un equipo legal que nos debemos a nuestros clientes y ello pues constituye un reconocimiento de que vale la pena formarse, estudiar, prepararse y dar un buen servicio. Eso es lo único que podemos decir de formar parte de este libro, porque la verdad que ha sido producto de una trayectoria de muchos años, ya casi 25 años de ejercicio junto al licenciado José Raúl Corporán Chevalier y al pionero de nuestra firma, el ideólogo, el doctor Rafael Barón Duluc Rijo. Quiero decirles también públicamente que el doctor Rafael fue quien formó nuestra firma como Duluc Rijo y Asociados hace ya más de 26 años. Obviamente luego pasa a ser juez de carrera por unos 5 años y muchos conocen su trayectoria, pero la verdad que es un gran jurista que, a pesar de que no se encuentra ahora mismo ejerciendo por funciones públicas, la realidad es que es un abogado profesional del derecho acabado y que posterior a eso él es quien invita a José Raúl Corporán Chevalier a formar parte de nuestra firma, que también en su momento se desempeñó como juez por 10 años, y José Raúl Corporán acepta el llamado que hace el doctor Duluc y forman entonces la oficina Duluc y Corporán. Y luego entonces me uno yo, hace ya 16, casi 17 años, para formar parte entonces de lo que es la firma Duluc Aybar y Corporán, y es lo que se recoge en este libro, nuestro perfil, nuestra trayectoria, nuestra experiencia, y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan tomado en cuenta. Así pues, quiero también compartir con ustedes en el día de hoy que me acompaña este socio, abogado, que acabo de mencionar, el doctor Rafael Barón Duluc Rijo, que hoy se quita la investidura de funcionario público para compartir sus conocimientos, que vuelvo y reitero, es una persona, un profesional del derecho por encima de todo. Podrá ser un gran político, ejercer sus funciones como todo el mundo conoce, pero como abogado que es profesional, acabado, estudioso del derecho y autor principal de esta obra que ha sido reconocida por diferentes docentes en diferentes universidades, que es la prueba civil en un Estado social y democrático de derecho, en coautoría con mi persona, pero obviamente la iniciativa de la redacción y publicación de esta obra se la debemos al doctor Rafael Barón Duluc. Así que al regreso vamos a conversar de lleno como profesional del derecho sobre el derecho probatorio en materia civil. Regresamos después de esta pausa. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más.
Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos más. Gente que no se detiene. Rebasamos momentos duros. Ahora vamos por más. Vamos para adelante. Enfrentando la adversidad. De León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona, vi que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están reparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico. Como les decía antes de la pausa, me siento halagada, honrada de tener en el día de hoy en este programa al doctor Rafael Barón Duluc Rijo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, el privilegio y el honor es mío. Bueno, primero felicitar a la oficina, porque si bien siento que yo soy parte, ahora mismo estoy en un plan de licencia, pudiéramos decir, pero para nadie es un secreto que ha llevado a la oficina todavía a lugares cimeros, y yo siempre se lo digo a los amigos que si algo uno puede sentirse orgulloso es del gran trabajo profesional que se ha hecho y cómo la oficina ha ido creciendo. Es merecido, quitándonos la humildad un poco realmente de que haya sido escogida dentro de las mejores oficinas del país por la revista Mercado, que tiene un gran prestigio, y por lo tanto felicitamos, igual que al licenciado José Raúl Corporán, porque sé el sacrificio que ha sido para ustedes, para todos, poder tener ese reconocimiento, no solamente por la revista Mercado, sino también por la gran clientela que a diario me hablan de lo bien que se sienten con el trabajo profesional que realiza, así que felicitaciones. Bueno, de verdad que es un equipo legal, incluyéndote, de este reconocimiento que valoramos y apreciamos y que nos compromete obviamente a seguir creciendo y dando el todo por el todo en este ámbito del derecho. Rafael, entonces ya como colega, yo creo que hay en nuestra audiencia hay muchas inquietudes de cómo lograr esa sinergia entre el derecho, habiendo sido juez y con la trayectoria que tuviste en el ejercicio del derecho con funciones públicas. Entonces, es bueno que tú le expliques a la audiencia, primero, que tú no te has desconectado del derecho, porque tú eres un amante del derecho, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo siempre les recomiendo a los amigos políticos que han tenido negocios, que tienen profesiones, que tienen... que generalmente el político se supone que vive de otra cosa, y cuando llega a política se supone que tiene ya
algún medio de vida, un sustento. Yo siempre les recomiendo a todos que nunca se desconecten de sus profesiones, de sus negocios, porque la política, las funciones públicas son pasajeras. Y al final he visto por experiencia de muchas personas de que después que salen de funciones públicas, que a veces abandonaron sus oficinas, tienen que volver de nuevo, entonces empezar de cero. Entonces, he visto, y creo que tú también has tenido la experiencia de ver cómo en Estados Unidos, he visto alcalde incluso, como decimos el hermanamiento ahora con la ciudad del Doral, como el alcalde es abogado y maneja su oficina, que anda hasta con tarjeta y presenta tu tarjeta. Y ofrece su servicio. Y ofrece su servicio después que sale de su alcaldía, ¿verdad? De su edificio edilicio, se va a su oficina a trabajar. Porque al final, estos son temas pasajeros, el poder es pasajero, las funciones públicas son pasajeras y la gente debe de preservar eso. Entonces nosotros hemos tratado de que, independientemente que hemos estado en funciones públicas, siempre nos hacemos acompañar de dedicarle un tiempo al ejercicio profesional y de uno seguir creciendo. De hecho, cuando y los estudios. Exacto, cuando publicamos el libro éramos en ese momento viceministro de turismo y veníamos de ser gobernador, es decir, que alternamos esas funciones, aunque mucha gente todavía creen que yo no participé en el libro, pero amén. Ya yo dije, el ideólogo está aquí presente. Eso es parte también del morbo popular, tú sabes. Sí. Porque cuando tú llegas político, la política te eclipsa cualquier otra cosa. Lamentablemente. Porque yo vengo de ser abogado en ejercicio, de ser juez, de tener oficina, de publicar muchos artículos que ya escribía también de diferentes áreas. Y de empresario. Exacto, de desarrollador de negocios. Y cuando uno pasa a la política, la gente como que se le borra todo y te etiquetan como el político. Sí. Pero nosotros nos sentimos, en la parte empresarial siempre lo hemos mantenido. Y la parte profesional, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cuando hay temas importantes, casos importantes, ustedes mismos me llaman. Hacemos una mesa de reuniones, discutimos temas, pero también el tema de que nos mantenemos año tras año actualizándonos con cursos en el país y fuera del país. No ha habido un año que nosotros no hayamos hecho un curso, bueno, ahora en la pandemia tal vez, pero que no hayamos ido fuera del país, a Europa, Estados Unidos, a hacer algún curso de especialización, jurídico, de especialización, claro, para uno actualizarse, pero también leyendo, participando en eventos jurídicos, leyendo jurisprudencia, cuando sale un libro nuevo, comprándolo, leyéndolo, actualizándose, y eso hace que uno se mantenga en el ejercicio profesional, aunque no vaya directamente a los tribunales. Y de hecho, así nació la idea del libro sobre la prueba. Cuando fuimos juez, fuimos docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura, es decir, dábamos clases a los jueces en el departamento del Cibao, en Santiago, específicamente. Y la clase que nos tocó fue específicamente sobre el tema del derecho probatorio en materia civil, laboral y comercial, en derecho privado. Sí. Y ahí empezaron a surgir una serie de dudas, de ideas, de inquietudes. Sí. Y empezamos a ver la debilidad del sistema dominicano, tanto judicial como el sistema jurídico en sentido general, en cuanto a la prueba. Y cómo la prueba en la República Dominicana, que todavía no se ha modificado eso, todavía la dan como parte de un cuatrimestre, de un semestre. Es decir, es un tema de un cuatrimestre donde debería ser una materia sola. Exacto. Y en nuestra experiencia de juez también veíamos cómo los abogados le dedicaban tanto tiempo a la argumentación jurídica, le dedicaban tanto tiempo a argumentar sobre los temas jurídicos, sobre la parte legal, y cómo la columna vertebral del proceso, al final lo que uno decidía era en base a la prueba, cómo eso lo obviaban. Es decir, a veces no sometían ningún tipo de informativo testimonial, ni una confesión, ni una comparecencia, nada. Y documentos a veces ni siquiera completos, y venían y te hacían un escrito de 10 páginas, muy bonito, muy motivado, todo, pero la parte principal del proceso, con lo que tú ibas a ganar o perder el proceso, el juicio, que era la prueba, eso le dedicaban poco tiempo. Yo pienso que eso viene desde la propia debilidad del sistema educativo, que, como te decía, se le dedica solo una parte muy limitada. En otros países no, en otros países el derecho probatorio lo tienen como una materia. Todavía nosotros en el penso dominicano no tenemos eso como una materia. Sí, realmente. Pero entonces,
hay que destacar que el derecho probatorio, también como tú dices, el sistema educativo a veces no permite educar al ciudadano de que una transacción, por más sencilla que sea, debe siempre las partes conservar lo que dio lugar a esa transacción. Y obviamente ahí ya desde ese instante se recaudan las pruebas. Y ahí entonces es que le ponen tal vez al abogado una labor muy difícil para poder probar lo que se quiere establecer en un tribunal. Eso es así. Bueno, y es así, la mayoría de los actos jurídicos, y los hechos ni se diga, porque los hechos jurídicos son acontecimientos que ocurren, que traen consecuencias jurídicas, pero que no realmente tú no consensuaste para hacerlo. Los actos jurídicos, como sería por ejemplo un acto de compra-venta, un ejemplo, la mayoría no se hacen documentos, y cuando se hacen documentos son muy, los contratos son muy leves, sí, muy poco instrumentados, son muy simples. O se confían en la buena fe de las partes. Exactamente. Lamentablemente esos son los conflictos más fuertes que hay en los tribunales porque se han confiado. Hay un refrán popular que dice, los negocios se hacen como enemigos para terminar amigos, y no como amigos para terminar enemigos. Y es muy común, sí, que la gente, sobre todo en países latinos, el dominicano, que es muy confiado, que es mi amigo, hacen la mayoría de los negocios sin documentarse. Y por eso el derecho probatorio es tan rico y por eso es tan importante que el proceso, porque al final un juez, en materia civil, por ejemplo, va a darle la razón o a negarle la razón a un abogado que esté demandando sobre una situación en base a las pruebas, que se conozcan de manera pública y oral en el proceso. Y eso, y te puedo decir que sin embargo hay muchas lagunas, muchas dudas. Algo simple, por ejemplo, simple. Todavía la gente, yo he escuchado personas diciéndome, fulano me debe 10 millones de pesos, pero yo no hice ningún pagaré ni nada, ya eso es dinero perdido. Yo le digo, ¿quién dijo? Sí. Claro que no. Así es. Usted puede probar eso por otros medios. Porque todavía tenemos el sistema. Y dan por perdido el caso. Y dan por perdido el caso y ni van a demandar. Sí. Y yo le digo, no necesariamente. Porque todavía venimos con el sistema antiguo, arcaico, ya superado. Sí. Que todavía muchos jueces incluso no saben que ya se superó el sistema de la legalidad de la prueba. Así es. De la prueba tasada. Que solamente tú podías probar en materia civil lo que estaba plasmado en un documento. De hecho, el concepto de documento también ha evolucionado. Ya antes decíamos que documento era cuando tú hacías la prueba por excelencia, era la prueba documental, y que tú tenías que tener un acto bajo firma privada, ya sea auténtico o un acto bajo firma privada simple. Y si no era así, no era un documento. Incluso se le negaba derecho a la fotografía como un medio de prueba documental. Es decir, pero todas esas cosas todavía, a pesar de que hemos ido superándola, todavía la clase jurídica la desconoce. Bueno, estamos entrando en materia, por lo que nos obligamos a hacer una pequeña pausa para entonces retornar y ya adentrarnos en lo que es el derecho probatorio en nuestro haber jurídico en la República Dominicana. Así que volvemos después de esta pausa. Yo creo que le va a cambiar un poco, ¿verdad? Ahora. Miren, esa casita está fea. Está mejor ahora. Bueno, pero de maravilla. Ah, pero eso es lo que queremos. No, gracias. Va bien, manito, gracias. Sí, gracias a todos. Esta es la que estamos arreglando. Ajá. Saludos, ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, ¿cómo está todo? Viendo. ¿Cómo está quedando? ¿Sí? Oh, bien, mire. Cuando yo vi que bajaron a hacer... Buen provecho, buen provecho. No servía nada. Estamos haciendo aquí. ¿Cómo están ustedes? No, pero ¿en qué estamos? Dame una maldita ahí. ¿Tiene malta morena? No, pero esto queda nuevo. Sí, Dios quiere, y usted también. Gracias por usted. Así que no me preocupe que todo. Hoy mismo termina, me imagino. Pues para adelante.
Y suerte. Gracias, igual. Que Dios me lo cuide. Igual. Por lo menos ya no hay gotera, ¿verdad? No, ni tampoco ya eso sabe. Y uno ya duerme sin miedo porque en antes tú creías que te iban a hacer. Bueno, pues está bien, quería ver cómo iba esto. Sí, eso va. No me preocupes y vamos a seguir mejorando. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro Punta Cana hoy. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Tira la basura, se apagó. La ciudad se ve mejor, maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos prestos a contestar sus inquietudes y preguntas a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Pues, como decíamos antes de la pausa, hoy estamos acompañada, honrada, halagada de la compañía del doctor Rafael Barón Duruz Rijo, que dicho sea de paso, fue el ideólogo de este programa Diálogo Jurídico. Tú deberías de contarle a la audiencia el compromiso que tú pusiste en mis hombros con este programa. Bueno, sí, yo entendía que ameritaba un programa de esta naturaleza para la provincia y para el país, porque esto se ve en el país y en el mundo. Y entendía que tenía las condiciones y el perfil para hacerlo y no me equivoqué. Bueno, gracias por el voto de confianza. Y la realidad es que lo que tú buscabas, yo creo que lo hemos estado transmitiendo y hemos recibido mucha aceptación del público y siempre agradecida, de verdad. Bueno, entonces, cuéntanos, Rafael, ya del derecho probatorio, lo que era antes el creer de las personas con relación a cómo probar ese mito que existía de que si no había una prueba por escrito el caso estaba perdido. Sí, nosotros teníamos el sistema de administración de la prueba, que era el sistema acusatorio, que era el que primaba, que era el que el juez solamente estaba en el medio y venía hacia lo que las partes le suministraban y decidía en materia civil. Pero eso ha ido evolucionando prácticamente a nivel mundial. Y ha ido evolucionando el sistema inquisitorio, donde el juez tiene un papel más activo y donde el juez al final lo que buscaba no era solo lo que la parte probaran, sino buscar la verdad por sobre todas las cosas. Entonces, al tener que buscar la verdad, él tenía que, si había una deficiencia de alguna de las partes en cuanto a probar algo, él mismo tenía que tratar de descifrar la realidad. Es decir, se sustituyó el concepto de verdad formal
por verdad material, es decir, la verdad real, qué fue lo que sucedió, qué ocurrió. Y eso en materia laboral era muy común, pero en materia civil no. En materia civil el juez tenía un papel muy pasivo, eso fue evolucionando, ya el juez tiene un papel más activo de la búsqueda de la verdad. Pero también en cuanto a la valoración de la prueba, el juez estaba limitado porque teníamos el sistema de la prueba legal, la prueba tasada, es decir, que una prueba valía más que otra, y donde la prueba estaba preestablecida, que en algunas materias solo se podía probar de alguna forma. Por ejemplo, en materia civil, después de 30 pesos, el Código Civil establecía que tú tenías que tener un documento. Y ese documento estaba limitado también, tanto por las leyes como por la misma jurisprudencia, a que el documento era un papel donde había plasmado en letras, donde tanto de forma privada, donde no intervenía un funcionario público, como en el caso notario, como un acto auténtico donde intervenía un notario, es decir, o era, imagínate, un pagaré simple, en el caso de una deuda, un pagaré simple o un pagaré notarial, por ejemplo. Y eso se limitaba a eso. Y para tú probar una deuda solo podía limitarte a tener un documento bajo firma privada o un documento auténtico. Eso, incluso cuando se redactó el libro, era lo que se aplicaba. Y lógicamente nosotros decíamos que estábamos obsoletos y atrasados en ese sentido, porque ya otros países, España, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, ya habían evolucionado a lo que era la libertad de prueba, primero, de que se podía probar por cualquier medio, y que no era solo, la prueba no se limitaba solo a la que estaban establecidas en los códigos, sino que si había otro sistema, como ha ido evolucionando la ciencia, eso no había que incluirlo en un código, sino que se podía someter. Ya nosotros hemos evolucionado, ya la jurisprudencia cambió, de hecho juristas como... Mucho derecho comparado también ha servido de sostén para poder cambiar esa mentalidad. Claro que sí, Colombia, España, que han sido fuentes de inspiración en esa materia, que entiendo que han sido los países que más han evolucionado en derecho probatorio. Hace muchos años ya que lo vienen aplicando y nosotros ya evolucionamos. Todavía, repito lo que dije, algunos abogados todavía lo desconocen. Y cuando digo algunos, son muchos abogados que lo desconocen todavía. Y algunos jueces que ya, primero, en materia civil tú puedes probar por cualquier medio. No solamente tiene que ser por un documento. Y tanto así que en materia civil existe la prueba testimonial, que es lo que el código habla de la comparecencia personal de la parte, que a veces decimos comparecencia personal de la parte, pero no es la prueba. La comparecencia personal de la parte es el mecanismo para obtener la prueba de la confesión. Correcto. Que es lo que se busca. Pero la confesión es un medio de prueba. En un interrogatorio bien llevado, tú puedes lograr que la contraparte confiese. Exacto, porque incluso a veces nos confundimos y creemos que la confesión y la comparecencia personal es la misma cosa, no es lo mismo. Que la comparecencia no hace prueba. Exacto, sí, pero la comparecencia no hace prueba porque la comparecencia es solo un mecanismo para obtener una posible prueba que es la confesión. La confesión tiene que tener algunos requisitos. Primero tiene que ser sobre un hecho que te perjudique, porque tú no puedes confesar que tú me debes 1,000 pesos. Exacto. Ahora yo sí puedo confesar que yo te debo 1,000 pesos, un hecho que me perjudique, entonces tiene que tener esa característica para hacer confesión. Pero sería y era muy contraproducente que una persona aceptara que le debía a la otra y que lo reconociera y que eso no sea una prueba. Es decir, si vamos a un tribunal y yo te demando a ti porque tú me debes 1,000,000 de pesos y tú dices que sí, que me lo debes, o que te debo 500, ya vamos avanzando. Exactamente. Entonces eso, antes los jueces ni siquiera aceptaban, a pesar de estar establecido en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil, tú le pedías a un juez una comparecencia personal de la parte y te lo rechazaban. Y yo incluso, cuando llegué a estar en estrado, que vi jueces con esa actitud, yo decía, ¿y entonces por qué existe la comparecencia personal? Entonces, ¿cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la lógica de tener en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en materia civil, tú tener la comparecencia personal, el testimonio, la confesión? ¿Para qué? Si el juez al final nunca te lo quiere acoger. Porque se basaban en el principio de que la prueba era la prueba única y exclusiva, la prueba por escrito. Pero a pesar de eso, de que teníamos esa reticencia así, a tener apertura en cuanto a los medios de prueba, la ley establecía también, el código, había una fórmula donde establecía también que había una presunción cuando, por ejemplo, había
una presunción de algo por escrito, algún documento que no confesara, pero había algo que podía, algún indicio, entonces sí, daba apertura. Exacto. Ahí ellos utilizaban eso, pero ya eso cambió. Ya ahora la prueba es libre en materia civil, igual que en la laboral. El juez valora la prueba. El juez puede, aunque no haya ningún documento, puede utilizar otros medios de prueba para probar un hecho civil, una deuda, por ejemplo. Sí. El juez incluso ya la jurisprudencia establece que el documento no solo es el que está por escrito, porque antes te rechazaban una fotografía con un medio de prueba. Es decir, imagínate lo ilógico que era que una fotografía, una grabación telefónica, te lo rechazaran con un medio de prueba porque no estaba establecido en el código. Sí. Ya te los WhatsApp se les reconoce. Sí, ya hay una libertad, ya lo que es el documento se amplió el concepto. Ha habido un gran avance. El concepto de documento ya no es solo un soporte de papel. Antes limitábamos el documento al que estaba en soporte de papel. Ya el documento puede ser en cualquier otro tipo de soporte tecnológico. Así es. Ya, por ejemplo, para nadie es nada nuevo que un documento tú lo tienes en una memoria, un disquete, un disco duro, lo que sea. Es decir, y eso es una prueba documental. Exacto. Y existe la forma de corroborar la autenticidad de esa documentación digital a través del DICAT. Claro que sí. Sí. Debemos hacer otra pausa, Rafael, porque así nos manda el director, y al regresar entonces en nuestro próximo set vamos a hablar otro poquito más sobre los créditos líquidos cierto exigible, ¿verdad? Lo que es los efectos de esas pruebas y las diferentes instancias que tenemos que tener en cuenta al regresar de esta pausa. Unidos somos más fuertes, unidos podemos más, gente que no se detiene, rebasamos momentos duros, ahora vamos por más, vamos para adelante, enfrentando la adversidad. Enfrentando la adversidad. Unidos podemos más. Mi nombre es Margarita de León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona, vi que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están reparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Tira la basura, se apagó. La ciudad se ve mejor, maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos.
Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital, siempre prestos a contestarles sus inquietudes. Entonces, Rafael, ¿por qué el libro hace toma ese título de Prueba Civil en un Estado social y democrático de derecho? Bueno, una pregunta muy interesante y pienso que es la esencia del cambio jurisprudencial, doctrinario que ha tenido el derecho probatorio y el derecho en sentido general. Porque la Constitución del 2010, que fue una Constitución muy avanzada, una Constitución muy moderna, actualizada para el país y que recibió el elogio de la comunidad jurídica internacional por ser una Constitución garantista, que es la Constitución que tenemos actualmente, con algunas modificaciones, pero no trascendentales. El artículo 7, nosotros dijimos muchas veces que el artículo 7 de esa Constitución era la parte más importante de la propia Constitución, que era donde cambiaba el sistema que teníamos nosotros, que era un sistema legal, ¿verdad?, por el sistema democrático, un sistema social, democrático y de derecho. Ese es el sistema que se aplica en la mayoría de los países ya latinoamericanos y europeos, donde cambia el concepto filosófico del Estado en sí. Y al ser un cambio de un concepto filosófico del Estado, cambia también el concepto filosófico del derecho. Es decir, todo el andamiaje jurídico del país se ve permeado por ese cambio de sistema de Estado. Sí. Son dos sistemas de Estado. Uno era un sistema rígido y el otro un sistema abierto, donde lo que busca es la justicia social, la democracia, las garantías, un Estado justo, equilibrado, equitativo. Entonces todos esos conceptos del Estado social, democrático y de derecho permea al sistema, y uno de ellos era el sistema probatorio. Sí. El sistema probatorio, como decíamos, era un sistema arcaico, obsoleto, rígido, donde todo solamente tenía sistema tasado, donde una prueba valía más que otra. Eso se cambia. Entonces por eso esa Constitución influyó en que la jurisprudencia y la doctrina actualizara, porque se ha actualizado de manera jurisprudencial, porque no ha habido un cambio legislativo. Sí, no, pero definitivamente que revolucionó esa Constitución por completo el derecho. Fíjate que de ahí nace lo del debido proceso, la tutela judicial efectiva. Exactamente, el derecho probatorio estaba dentro de lo que es el debido proceso, sí. Y ahí era que se colaba el derecho probatorio, pero que es un derecho fundamental, así donde incluso debe de estar plasmado en la Carta de los Derechos Fundamentales de manera textual. Algunos países lo tienen textual, otros no. Nosotros lo teníamos dentro de lo que es el debido proceso, pero el derecho a probar es un derecho fundamental. Y esa es la importancia de ese cambio de sistema, cambio de Estado que tenemos en cuanto al derecho probatorio. Y fíjate cómo la Suprema Corte de Justicia lo acogió. Sí, definitivamente, sí. Dicen los doctrinarios constitucionalistas que un Estado social democrático de derecho, lo primero para crearlo es que esté plasmado en la Constitución. Pero que por el hecho de estar plasmado en la Constitución no se crea un Estado social democrático de derecho. Tienen que darse otras características que sean doctrinas ya donde lo establezcan, jurisprudencia donde se aplique y que ya la gente lo tenga asimilado. Nosotros estamos en proceso. Es decir, ya lo tenemos plasmado en la Constitución y lo tenemos en la jurisprudencia, pero todavía no lo hemos alcanzado. Todavía no hemos logrado. Todavía no podemos decir que seamos un Estado social democrático de derecho, porque todavía nos falta hacerlo de nosotros como un modo de vida. Todavía en los tribunales no se siente totalmente. Hay algunos jueces ya muy de avanzada, muy estudiosos, modernos, que lo entienden y lo aplican. Hay abogados también que se han desarrollado en la materia que lo entienden y lo aplican, pero todavía tú te encuentras con una cantidad enorme de tribunales donde tú le hablas de eso y no te entienden. No. Donde tú le hablas de un medio de prueba, de un testigo, o tú le hablas de una comparecencia personal de la parte y te lo rechazan inmediatamente. Sí es. De hecho, todavía hay cosas que no se están aplicando de esa esencia del Estado Social Democrático de Derecho en materia probatoria, que es en los mismos testimonios. Y fíjate que a veces un juez que conoce el testimonio y otro que lo falla. Nosotros hemos dicho siempre que si un juez conoce un informativo testimonial, conoce una comparecencia de testigo, donde tiene que hacer una evaluación general del testimonio. El testimonio no es solo lo que diga, sino lo que quiera decir, lo que proyecte incluso el comportamiento. Que fíjate que en el libro hay un capítulo que se habla del comportamiento judicial, la conducta judicial como medio de prueba. Es decir, un testimonio no es lo mismo que una gente te hable de manera
precisa, contundente y te diga algo sobre algo que cuando te lo presenta con duda. Pero si tú vas solamente a fallarlo y solamente recoja leer lo de un acta, no, eso no se da. No creo que se perciba. Entonces, igual. Al final, la percepción de la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la verdad en sí mismo se distorsiona porque tú no apreciaste eso. Sí. Y todavía es muy común que un juez conozca comparecencia personal, conozca informativo testimonial y al final venga otro y lo falle. Es decir, ¿qué valor tiene eso? Sí. Eso son de las deficiencias todavía que no se ha regulado, que todavía tenemos que regular en nuestro sistema para tener una aplicación real y efectiva de todas esas doctrinas y jurisprudencia que moderna, de avanzada que tenemos hoy en día en la República Dominicana. Entonces hay que trabajar en una nueva edición del libro. ¿Tú crees que tú podrás tener tiempo para que nos dediquemos a ello? Tenemos que hacerlo, de verdad que es un plan que tenemos que hacerlo porque realmente el libro está totalmente vigente porque se aplica perfectamente, pero ya lo que nosotros establecíamos como tesis, sí, lo que nosotros pedíamos, ya se ha logrado, porque ha habido unos cambios jurisprudenciales donde ya se están aplicando las recomendaciones del libro. Las recomendaciones. Entonces, y las propuestas. Al final pudiéramos decir que ha sido exitoso, porque cuando tú tienes una tesis... Cumplió su cometido. Cuando tú planteas una tesis sí, y esa tesis al final se convierte en una realidad, sí, entonces es algo de lo valioso que tiene en sí el libro. Ya hoy tendríamos que hablar de otra manera, ya no tendríamos que hablar de que se haga así, sino de cómo tú mejorarlo. Ahora nosotros estaríamos en la etapa precisamente de decir que ya no admitieron el testimonio, no admitieron la comparecencia personal en un proceso civil, pero entonces habría que perfeccionarlo, como que sea la misma persona. Sí, la valoración, la apreciación. Para la valoración del testimonio no es lo mismo que tú lo recibas de manera directa que lo recibas a través solo de un documento. Y como establecimos en el libro, la conducta también procesal de las partes deja mucho que desear, sin embargo no se toma en cuenta. El hecho de que una parte no deposite documentos o no aporte ningún tipo de prueba y al final como quiera te declaran inadmisible tu demanda. Entonces hay situaciones que se dan en el derecho probatorio que el libro, entiendo, puede realmente encauzar muchos procesos y servir a los colegas. Pudiéramos irnos más allá. Hay teorías que son teorías simplemente jurídicas, incluso principios, por ejemplo, el conocimiento privado del juez sobre algo que se supone que no debe de tener y no debe de influenciar, pero al final hay hechos que trascienden eso y que no se aplican en la realidad, porque al final de cuentas cuando hablamos de la conducta procesal de las partes, pudiéramos irnos más lejos también, incluso la reputación de las partes. Cuando tú tienes una parte que todo el mundo sabe que tiene una reputación de delincuente, por ejemplo, no es lo mismo que tú estés trabajando. Que todos los días el juez conoce un caso de esa persona. Exacto, no es lo mismo que tú estés trabajando con alguien que tiene una reputación de gente honesta. Claro. Entonces al final eso tiene un peso en cuanto a la valoración de la prueba. Es así. Y no va a ser plasmado en una sentencia, porque imagínate, ahí estaríamos agregando elementos de conocimiento privado que no deben de ser, se supone, utilizados, pero al final se utilizan. Y eso ya es un tema un poco difícil de encarar de manera didáctica, porque son un tema ya muy psicológico y de la intimidad de los jueces. Pero lo debemos tratar también en el libro. Yo creo que sí, que vale la pena tratar un capítulo sobre eso, aunque toque aspectos hasta psicológicos, pero que el juez tiene que involucrarse también en ciertas partes psicológicas e intelectuales de las partes. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa al regresar a algunas conclusiones y recomendaciones sobre este tema tan interesante que definitivamente va a traer otros programas para seguir ampliándolo. Así que volvemos después de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos más. Gente que no se detiene. Rebasamos momentos duros. Ahora vamos por más. Vamos para adelante. Enfrentando la adversidad. De León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona, vi que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están reparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico. Rafael, cuéntanos entonces qué recomendaciones tú ya como abogado, como tu investidura de abogado, puedes darle a nuestra audiencia con relación a este tema tan interesante del derecho probatorio. Mis recomendaciones a los estudiantes, a los abogados, las recomendaciones que he dado siempre cuando me ha tocado hablar de estos temas es que le demos mayor importancia a la prueba, profundicemos el estudio de la prueba. No nos limitemos a hacer esos escritos maravillosos o esas defensas también orales muchas veces que se dan también en los tribunales civiles. Maravillosa de argumentación y de ponderación jurídica en cuanto a la aplicación de la ley, de si procede o no procede, que si la calificación del hecho, si es un acto jurídico, la calificación de qué tipo de acto jurídico, si es un hecho jurídico, todo ese tipo de cosas que se da, la responsabilidad civil, toda la parte teórica, donde al final, en la convicción del que va a decidir, la íntima convicción, ¿verdad? Cuando le toque ponderar al juez o a los jueces, lo que él se va a fundamentar es básicamente en si probó o no probó los hechos que están queriendo establecer como reconocido por el tribunal. Ese es el corazón del caso. La columna vertebral decía un gran jurista que la prueba es la columna vertebral del proceso, y eso es lo que te va a dar ganancia o pérdida de causa, es si tú logras probar lo que está y daría pena que en un grado de apelación entonces ya tú te esfuerzas, consigues la prueba, pero tú perdiste un grado de jurisdicción. Entonces lo importante es poder recaudar la prueba desde el primer grado. Sí, lo que no esté muy actualizado en la materia, entender y saber que ha cambiado totalmente la filosofía. Yo le llamo la filosofía porque no es un principio, no es una ley, no es una jurisprudencia, sino es un concepto general, amplio, de lo que ha cambiado la forma del derecho probatorio, y tenemos que estar claros con eso, porque todavía tú te encuentras a diario en los tribunales, porque yo cuando puedo me tiro 1 o 2 audiencias, cuando uno va a algún lugar y está por algún caso en específico, también uno le toca, y vemos todavía como los abogados y a veces hasta los jueces todavía utilizan frases ya obsoletas y en desuso del sistema jurídico dominicano en materia probatoria, de rechazando cosas o negando cosas o estableciendo principios que ya no son los actualizados, y por eso todavía tenemos que actualizarnos un poquito más. Fíjate que pudiéramos decir que la primera obra que se hace en esa materia de manera profunda es la que hicimos.
porque también había una laguna, o Sí. hay una laguna en la doctrina dominicana Sí. del derecho probatorio. No hay muchos libros. Tú encuentras libros de todo, de cualquier otro tema jurídico, pero sin embargo en ese siempre ha habido una laguna. Por lo que te digo, ha habido un desconocimiento, una infravaloración del derecho probatorio. Las universidades, el pensum académico dominicano, pienso que ha tenido una culpa en eso. Y esperemos que en los próximos años haya una actualización, porque países, por ejemplo, como Colombia, están avanzadísimos en materia probatoria. Tú encuentras infinidad de textos sí. increíbles. Sí. España, ni se diga, Chile también, Argentina por igual. Yo pienso que ha sido una deficiencia del sistema jurídico dominicano y del sistema académico, pero eso sé que se corregirá en los próximos años, y sé que la gente le pondrá mayor atención, los abogados le pondremos mayor atención a lo que es la prueba, Sí. y los estudiantes también, que ya vengan con ese conocimiento previo de saber la importancia de la prueba en el Preparados, proceso. exactamente. Bueno, pues aquí queda el compromiso en público de hacer esa segunda edición actualizada de la prueba civil en un Estado social y democrático de derecho. Agradecida de nuevo, Rafael, por haber tomado tu tiempo de tu apretada agenda para compartir con nosotros esos conocimientos jurídicos. Está demostrado que tiene capacidad y preparación en esta labor como profesional del derecho, aunque esté suspendido en este momento. Gracias de nuevo, esperándote en otro diálogo jurídico. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Hasta la próxima.